¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a la entrevista aquí en Eje Central. Hoy vamos a tener como invitado especial a Pedro Kumamoto. Usted se acuerda de Pedro Kumamoto, seguramente en una de sus múltiples facetas políticas. Es joven, pero ya tiene experiencia. Yo me acuerdo cuando Pedro empezó a salir a la luz como un líder estudiantil allá en su natal Jalisco, en Guadalajara, donde era estudiante. Fundó un movimiento político independiente cuando apenas empezaban a surgir este tipo de movimientos. Tuvo un importante auge, incluso cuando el gobernador entonces de ese estado de Jalisco le apostó en contra para que fueran estos partidos institucionales pesados los que siguieran mandando las elecciones, pues él, como un joven apoyado por mujeres y hombres jóvenes, logró resaltar. Ha crecido, para no hacer el cuento largo, hoy es el secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un hombre muy largo, y por aquí está Pedro, a quien le doy la bienvenida para explicarnos. Bienvenido, Pedro. Rodrigo, qué gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia de Eje Central. Pedro, ahora eres embajador, pero eres embajador en México de un organismo internacional siendo mexicano. Es como complicado, cuéntanos. Bueno, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social nace en 1942, es un organismo que tiene muchos años y desde ese entonces se está tratando de responder la pregunta: ¿cómo le hacemos para tener una vida que valga la pena bien vivirse? Es decir, cómo nuestro trabajo pues se nos respeta con nuestras condiciones laborales. Cómo después de que trabajamos durante una época de nuestra vida productiva, nos podemos retirar y retirar bien. Sí, sí. Cómo podemos tener vivienda, salud, cómo se puede tener acceso a derechos como los cuidados para nuestras hijas e hijos. Y desde 1942 están tratando de responder esa pregunta. No ha sido poco tiempo, ya vamos para nuestros 85 años, ¿no? Y entonces esto te habla de la relevancia que ha tenido para todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, el poder responder esta pregunta. Y bueno, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, o también conocida como la CIS, le decimos así porque sea más breve, fácil, claro, para que alcance la entrevista, pues a eso se dedica precisamente. Es un centro de pensamiento regional que busca acompañar a los gobiernos y a las distintas membresías, 35 países y cerca de 90 membresías, para poder decirles cómo pueden construir ese sistema de seguridad social que anhelamos en cada uno de los países. Y nos toca representar entonces no solamente a América Latina o a ciertos países, sino en general al continente. Y bueno, es una chamba que a mí me emociona mucho. Mi maestría y en general buena parte de mi vida me he dedicado a temas relacionados con el acceso a la vivienda. En eso fue mi tesis, por ejemplo. Y es algo en lo que he investigado mucho y pues es algo que a mí me emociona porque es crucial que cada uno de los derechos que hoy por hoy parecieran mercancías para algunas personas o para algunos países, pues que se conviertan en derechos, como por ejemplo México le ha estado apostando al tema de vivienda y de salud. Entonces, emocionado y muy contento de estar en este espacio y sobre todo motivado, pensando en cómo cada una de nuestras investigaciones, cada una de nuestras publicaciones y trabajos se convierte en una política pública que mejora la vida de la gente en cada uno de los países. A ver, Pedro, un organismo internacional, hoy están viviendo fuego político los organismos internacionales, porque estamos viviendo de la mano de los que aún hoy son líderes en el mundo, Estados Unidos, claro, la salida de muchos organismos. Dirigir una institución como esta, internacional, puede ser pasar de noche, claro, abajito, o darle un vuelco a que realmente se convierta en un think tank de pensamiento. Justo. De un reto que tenemos en el mundo, porque hoy ya la mayoría de las personas viven 80 años y más, Pedro. Totalmente, y los retos son enormes. Por ejemplo, las poblaciones están envejeciendo en toda América Latina. Por otro lado, las migraciones, la crisis climática, están siendo parte de los problemas que hacen que las pensiones, por ejemplo, no estén alcanzando. Entonces tenemos que readaptarnos, tenemos que ofrecer soluciones desde actuariales, pero también de cuidados, claro, o de acceso a la salud mental, o de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a poder predecir y prevenir enfermedades en nuestros sistemas de seguridad social. Entonces, desde luego, estamos viviendo retos muy grandes, pero también estamos viviendo una época increíble para poder empezar a responder estas preguntas. Yo creo de verdad que tengo el honor de presidir un equipo de trabajo completamente capaz de muchas partes de América y que estamos tratando de, insisto, adaptarnos a que, sí, claro, la tradicional seguridad social relativa a pensiones, vivienda, salud, siga sucediendo,
pero que incluyamos también en la agenda pues digamos, la inteligencia artificial, los cuidados, las migraciones, la crisis climática y que a partir de eso generemos valor público en nuestras membresías. Vamos a publicar en Eje Central un número especial en el cual hablamos del surgimiento de nuevos partidos en México, en el continente y en el mundo, haciendo una radiografía de cómo el extremo político está creciendo. Habemos países que estamos gobernados por la izquierda y hay otros que están gobernados por la derecha, algunos incluso acercándose a la ultraderecha. Claro. A ti te toca aquí ver de todo, porque tienes a países como México, que está en la izquierda, y como Argentina. Claro, y con todos tenemos que aprender a trabajar porque lo que ponemos al centro no es la ideología política de un gobernante, porque un gobernante no es su pueblo, Claro. sino lo que ponemos al centro son las soluciones para su población. O sea, y es para mí muy emocionante el decirte que nuestro equipo de trabajo todos los días tiene la enorme satisfacción de poderse dedicar a un trabajo intelectual que les reta, que les emociona, por lo que se han preparado por muchos años. Pero también la otra parte emocionante del trabajo es que tenemos que responder cómo mejoramos la vida de las personas en el Chaco, claro, o digamos, en Alaska. O sea, para nosotros lo importante no tiene que ver con quién ocupa las sillas, que habiendo estado ya en la política claro, electoral, yo sé que ese lugar es transitorio, yo sé que es algo que dura poco, pero quienes pueden disfrutar y cambiar su vida a partir de nuestras acciones, pues son personas que van a tener toda una vida, esperemos que por lo menos 80 años, sí, de esos sistemas de seguridad social. Por eso el trabajo también involucra mucha diplomacia, inteligencia y capacidad para poder lidiar con los retos naturales, comprensibles, legítimos que existen entre las diferencias ideológicas, pero poniendo siempre al centro lo que nos mueve, que es de común interés de todos. Porque sin importar si eres de derecha o de izquierda, si tienes una solución al sistema de pensiones, pues la vas a escuchar. No, si claro, lo que todo nos interesa. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando y si bien es cierto, nuestra herencia es desde una visión progresista. ¿Por qué? Porque la funda Salvador Allende, porque la preside Evita Perón. Si bien es cierto, nace desde esta concepción del estado de bienestar. Nosotros, más que cualquier otra cosa, tenemos rigor y una lucha por defender los derechos de todas las personas. Vamos a hablar del Pedro político, el que todos conocimos, de este Pedro entusiasta Claro. y comunicador como el que vemos aquí en la mesa, ¿no? Un joven que enciende con sus palabras. ¿México puede ser líder internacionalmente hablando? Porque venimos de un sexenio donde el expresidente López Obrador no fue precisamente un presidente con un empuje internacional, claro, se guardó de manera nacional, o si volteó, volteó hacia el sur. Pero ¿es el momento de México y la diplomacia en el mundo? Bueno, yo creo que el día de hoy lo vimos de manera muy clara con la doctora Sheinbaum teniendo una llamada, pero no solamente es una llamada, sino varios gestos que demuestran parsimonia, inteligencia, capacidad, desde luego, pues mucha claridad de cuál es la estrategia que México está teniendo. Cuando tienes a otros gobiernos que le están adoptando quizás el subir el tono, Sí, ir sí. más virulentos o ser más potentes al respecto de los aranceles, lo cual, por cierto, desde nuestra perspectiva es algo que afecta a los pueblos, que no es necesariamente beneficioso para ninguno de las dos naciones, en el caso de México con Estados Unidos. Lo cierto es que la doctora lo que le apostó fue a diálogo, a resultados, a construcción de iguales, de buena vecindad, y yo creo que pues, fue un gran acierto. Yo creo que lo que estamos viendo es un momento de México muy importante en el que está obteniendo la atención del mundo por la estrategia de negociación que, desde mi perspectiva, no recuerdo algún jefe o jefa de Estado que haya logrado lo que ha logrado en esta semana y media, ¿no? Entonces Sí. creo que sí, yo sí creo que estamos en un momento decisivo, muy importante para la diplomacia mexicana. También hay que reconocer que tenemos un cuerpo diplomático excelente, de gran preparación, pero bueno, pues está encabezado de entrada por una presidenta que con firmeza, pero también con mucho cálculo y paciencia, está construyendo una estrategia que ni siquiera el discurso más virulento o el más de intención ha logrado. Pero hablas de la presidenta y su gobierno en plural, dices nosotros. Tu historia Más bien, nosotros como mexicanos. como mexicanos. Sí, Pero lo pongo en contexto en la mesa porque tú fundaste un movimiento político independiente. claro. Y mira que para voltear a ver en este país, con la cantidad de medios, de estados que tenemos, de políticos, a un político joven local, como tú lo eras en Jalisco, en tu estado, Claro. es porque algo está pasando. Tú decidiste fundar un movimiento político, fuiste diputado, quisiste ser alcalde y después
te uniste a Morena. Dijiste, yo me voy a ir con Morena, recibiste críticas muy fuertes. Claro. Seguramente obtuviste pérdidas hasta personales y amistades fuertes. Pusiste en ese momento de Pedro Kumamoto. ¿Cuántos años tenías cuando tomaste esa decisión? ¿La de la primera Sí, o, la o primera. actual? No, la actual. 20, Sí, la actual, la de unirte a Morena. 34 años. A los 34 años dijiste, vamos a separar el idealismo y el pragmatismo y vamos a llevar este movimiento que represento a una suma de un movimiento nacional para poder dar estos resultados. ¿Hoy te sientes conforme con eso, Pedro? 100%. A ver, quiero explicar por qué tomamos esa decisión y para nosotros fue muy claro. Teníamos la posibilidad de continuar de manera individual por nuestro lado. ¿Y qué iba a pasar? Muy probablemente competiría para ser candidato al gobierno del estado con un resultado marginal del 10-12%, pero manteniendo de alguna manera como esta narrativa de la que mencionas. La otra opción era poder tener posibilidades reales de cambiar la vida de la gente, cosa por lo cual estamos en la política, Claro. y construir una alternativa con, por cierto, y hay que decirlo, con quienes hemos coincidido ideológicamente desde hace muchos años. Es decir, nosotros no estábamos en Morena, pero cuando estaba en el Congreso del Estado yo votaba con la izquierda y finalmente la izquierda me respaldaba. Cuando hemos construido, digamos, distintas articulaciones nacionales, era naturalmente el espacio donde teníamos aliadas y aliados. No teníamos aliados en el PAN o en el PRI o Movimiento Ciudadano en Jalisco. Teníamos aliadas y aliados desde la izquierda institucional y en los movimientos sociales. Entonces, para nosotros fue muy claro. Podemos mantener esta cierta, pues digamos, este discurso que es importante que exista el idealismo político, desde Claro. luego. Yo y más creo en un joven, ¿no? Claro, y lo sigo teniendo, sigo siendo, yo creo que el idealista más práctico, pero finalmente no soy un pragmático idealista. Claro, ¿no? está bien. Y yo me considero dentro de ese espacio, pero al final del día fue, ¿quieres mantener esta, digamos, esta ilusión? ¿O quieres realmente cambiar la vida de la gente? Y claro que eso va a tener costos. Y desde luego que habrá que explicarlo. Y desde luego que habrá que escuchar cada una de las críticas. Pero prefiero 1000 veces recibir esas críticas, reclamos, observaciones, a no estar en el terreno de cambiar la vida de la gente. Quedarse con una suerte de prestigio que no sirve para nada, desde mi perspectiva, era un despropósito. Y por eso tomamos una decisión que fue difícil, que desde luego fue cuestionada, pero creo que mirando a los ojos, explicando los motivos y planteándolo como fue, es que funciona. Y por cierto, no fue una decisión que yo tomé, fue una decisión que tomó el 67% del partido político, o bueno, de quienes votaron Sí. en las digamos, en estas pues, foros internos y eventualmente votaciones. Entonces, te digo, cuando se construye de manera colectiva, cuando se dialoga mucho, cuando se es transparente y sobre todo cuando se tiene un objetivo más grande que uno, yo creo que te da una buena decisión siempre. Estás tranquilo, estás cómodo. Pues estoy muy... De entrada estoy muy orgulloso de ver a quien tenemos de presidenta. Uno, saber dos, que de alguna forma algo sumamos como proyecto político para que se lograra esa victoria. A mí me da muchísima alegría. Y segundo, estoy completamente consciente de que fue la decisión que teníamos que tomar en el momento histórico que estaba viviendo el estado de Jalisco. Eres un político, hay político para rato, estás empezando a nivel federal, seguramente crecerás, Pedro. Y Morena se ha convertido, ya no es un movimiento, sé que les gusta decirle así, pero es un partido político, constituido legalmente. Y como un viejo partido nacional que gobernó muchos años México, Morena ha crecido mucho, claro. Ya es un partido que tiene adentro muchos grupos, muchas corrientes, muchas ideologías. Ese movimiento tan grande, ese partido político tan musculoso, ¿permite que Pedro Kumamoto conserve su esencia? Pues digo, el último proceso electoral acaba de suceder y pude decir con mucha claridad que coincidía y no coincidía con ciertos actores dentro del proyecto, algunas políticas que pues no porque entres a un proyecto político dejas de pensar como piensas, claro. ¿no? Y eso a mí me dio mucha libertad durante la campaña porque me decían, ya vas a, casi hasta vas a empezar a hablar lento. Y les decía, no, pues no es así, no funciona de esa manera. Tenemos nuestros propios estilos. Desde luego que cada vez que pude votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador, voté por él porque, pues, insisto, mi corazón siempre estuvo en la izquierda. ¿Tú te consideras de izquierda? Sí, siempre lo ha sido y siempre lo he planteado. Ahora, el tema es que dentro de las izquierdas, como es natural, como es comprensible y es necesario, existen distintas perspectivas de cómo se tienen que hacer las cosas. Y yo creo que en mi caso, pues, estamos... claro que podemos formar parte de un proyecto así porque, primero, hay apertura. Segundo, ha habido completo respeto a nuestra perspectiva.
Y tercero, también tenemos una gratitud enorme porque podamos construir en conjunto. Las diferencias son naturales dentro del mismo futuro que era chiquitito. Y van a crecer más. Sí, no tiene ni 6 meses el gobierno. Claro. Un poquito más tienes. Es apenas poquito una muestrita. Sí, vamos a ver explotar esto. Y futuro, que era un partido chiquito, local, habían diferencias. En las familias hay diferencias. Pues evidentemente en los partidos las va a haber. Lo importante no es que hayan o no hayan. Lo importante es que se tenga la suficiente capacidad, creatividad política y sobre todo propósito para que cuando lleguen las diferencias, naturalmente van a llegar, pues las resolvamos pensando en cuál es el objetivo más allá que uno. Claro, eres jalisciense, orgullosamente. Una pregunta y con esta cerramos. ¿Estás en lo federal, estás en lo diplomático, pero le dejas un pie a Jalisco? Pues está mi corazón allí y voy relativamente seguido. Por temas de trabajo, pero también por temas personales. Finalmente mi familia está ahí, ¿no? Entonces, claro que Jalisco va a ocupar siempre un espacio en mi corazón. Claro que Zapopan tiene mi corazón, finalmente, pero hoy estoy enfocado completamente en poder construir una institución que esté al nivel de los retos que estamos viviendo en nuestros tiempos. Hoy por hoy, la verdad es que la parte electoral, claro que me mueve, me emociona, pero hoy mi misión y mi trabajo cotidianamente se llama a las Américas, es la seguridad social y es generando valor público con nuestras investigaciones, trabajos, publicaciones, porque por lo que entré en la política es porque quiero que la vida de la gente cambie. Por lo que entré en la política fue porque vi que a mi abuela no la atendían bien en el hospital y me empecé a preguntar por qué no la pueden atender. Y me di cuenta que era una decisión política. ¿Dónde se localizaban los recursos públicos de los gobiernos? Te decía, pues, qué pensaban de su población los gobernantes. Por eso empecé en la política y por eso desde esta lógica de las izquierdas. Que ahora podamos cambiar la vida de la gente, ya no solamente a lo mejor en Zapopan o en el Distrito 10, sino ahora sí que todas las Américas, a mí me emociona mucho y te digo, toca mi vocación así de manera muy profunda. En un año que va a ser, pues, después del primer año de gobierno de la presidenta, te voy a invitar a entrevista y voy a abrir con esta misma pregunta. Y en 2, que esté cerquita la intermedia, te la voy a volver a hacer, ¿te parece? Me va a dar mucho gusto por lo menos vernos 2 veces más en estos 3 años. Muchas gracias, Pedro Kumamoto, por acompañarnos. Muchas gracias.